La naturaleza del universo y el origen de la vida. Somos dioses. Quinta parte. El origen de la inteligencia y la vida. El universo es un fenómeno físico, por lo tanto mecánico, y es el conjunto de todo lo que existe. ¿Y qué existe? Solo dos cosas naturales: el vacío que ocupan los cuerpos, conocido por una de sus características, espacio, y el algo que lo ocupa, que conocemos como materia. La materia no es la masa. Las partículas naturales del universo no tienen masa. El vacío es infinito, tal como lo descubren por defecto las ondas Cove, WMAC y Planck, y por correspondencia al hecho de ser infinito, es eterno. La materia también es eterna, tal como lo descubren Lomonosov y Lavoisier, y por una sencilla fórmula descubrimos que llena todo el universo en cantidades infinitas, de allí su isotropía. El universo, al ser un fenómeno físico, la parte material del vacío es de estructura mecánica y en consecuencia 100% equilibrado, isotrópico y simétrico, pues la suma de todas las fuerzas presentes en el mismo es igual a cero. Esto lo podemos observar en la tercera ley de Newton, donde al originarse una fuerza en un sentido, se produce inmediatamente otra fuerza en sentido contrario, de la misma magnitud y naturaleza. De esto encontramos que la casualidad no es parte del universo físico. Este se suscribe, al igual que el método científico, en el principio de causalidad, donde todo efecto proviene de una causa y de su misma magnitud y naturaleza. En otras palabras, tanto la nada como el azar y las singularidades, tan aceptadas por los teóricos relativistas, están fuera del universo físico. Cuando Lomonosov y Lavoisier descubrieron que la materia no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma dentro de sus límites naturales, sin saberlo, dieron respuesta a casi todas las preguntas sobre la existencia. Este descubrimiento no solo entrega al mundo el conocimiento de que la materia es eterna, sino que tanto la materia inanimada como la animada son constantes universales, ya que ésta se mueve entre lo inanimado y lo animado como parte de su existencia. De este nuevo conocimiento, Charles Bonnet toma esta rueda de transformaciones como la prueba de la existencia de una escala de vida entre la manifestación más sencilla de la materia hasta los ángeles, por no atreverse a decir hasta los dioses. Y aquí aparece la siguiente pregunta: siendo los bosones las únicas partículas naturales del universo, ¿cómo llegan a ser entidades inteligentes y a dar forma a la vida? Este conocimiento es importante, pues las partículas naturales del universo no tienen masa y son invisibles, es decir, no pueden ser observadas directamente con nuestros medios, solo detectables por su capacidad de trabajo, y eso es lo que significa tener energía. Por esta razón llamamos materia a una cantidad de energía definida y discreta. La materia es energía. En 1949, Alfred Hershey y Martha Chase, biólogos expertos en biología molecular, descubren que la información de la vida en los seres vivos proviene de los nucleótidos o bases moleculares del ADN, las cuales son portadoras de información, no la información misma. En otras palabras, el ADN y el ARN son solo elementos portadores de datos y programas, como son los pendrive y los discos de CD y DVD. Solo guardan la información, mas no la procesan. Solo son interfaces entre dos sistemas, uno bosónico y otro fermiónico. Esta información se halla en un estado que no tiene masa, carga eléctrica ni frecuencia. Por esta razón, no tenemos acceso a ella con nuestros medios másicos o fermiónicos. Tanto el hardware como el software de la información de la vida se encuentran en estado bosónico. Por lo tanto,
tiene la causa de su existencia en el universo de bosones, y siendo un efecto altamente inteligente, su autor o autores también lo son, y son los que tienen el propósito por el cual estamos aquí. Esta información es de dos tipos: clasificada y procedimental. Clasificada porque está estructurada solo para fines específicos, y procedimental porque produce cambios programados, es decir, que contiene un número indeterminado o infinito de programas informáticos y de sistemas operativos que cumplen la función final de estructurar y organizar un organismo vivo. Como ejemplo tenemos al ser humano, que para poder vivir un solo individuo de nuestra especie requiere de 200 billones de seres también orgánicos, entre ellos células, bacterias, hongos, cada uno con sus propios programas informáticos y sistemas operativos. Estos sistemas operativos se replican y funcionan sin ningún error durante toda la vida del individuo. No solo la información de la vida que da lugar a los seres vivos orgánicos proviene del universo de bosones, sino también la producción de materia orgánica, la cual es formada por acción de los bosones de luz o fotones que inciden en las plantas en lo que conocemos como fotosíntesis. Esta información se halla en un estado que no tiene masa, carga eléctrica ni frecuencia. Por esta razón, no tenemos acceso a ella con nuestros medios másicos o fermiónicos. Tanto el hardware como el software de la información de la vida se encuentran en estado bosónico. A principios del siglo XX comenzaron a estudiarse las neuronas y sus procesos. Para los años 40 del siglo pasado también ya se estudiaba el ser humano y sus sistemas reguladores. En 1948 nace la cibernética como ciencia interdisciplinaria de la estructura de los sistemas reguladores del ser humano y las máquinas. Como hemos inferido, tanto el hardware como el software de la información de la vida se encuentran en estado bosónico. Por lo tanto, tienen la causa de su existencia en las entidades inteligentes presentes en el universo de bosones. Esta información es de dos tipos: clasificada y procedimental. La cibernética entra dentro de la electrónica, que estaba en sus inicios, y en los años subsiguientes da inicio a la robótica con el fin de evitar al ser humano y sus procesos orgánicos y no orgánicos, que dan inicio a la neurociencia en 1960. Para los años 80, la neurociencia propone la naturaleza cuántica de la mente, pues descubre que el cerebro no tiene estructura de procesador, quedando fuera de la físico-química conocida las fuentes de los procesos mentales cognitivos, como constructos no másicos. Hoy conocemos el cerebro milímetro a milímetro y repetimos, sabemos por la cibernética que no tiene estructura de procesador de información. Entonces, ¿qué es el cerebro? El cerebro es el final de la red neuronal, parcelado por los diferentes sentidos, compuesto por miles de millones de compuertas lógicas llamadas neuronas, que discriminan y filtran información del lenguaje binario entre una media de 75 milivoltios, que correspondería al 1 digital, y 0 voltios al 0. Lo único que conocemos al respecto es que una vez que llega la señal digital a la parte del cerebro que corresponde al sentido, aparece de inmediato una serie de intensidades eléctricas en el neocortés, que impulsan eléctricamente a nuestro cuerpo y miembros a moverse como respuesta. El procesador cognitivo queda oculto a la experiencia. De hecho, este procesador que llamamos mente es donde se procesan las señales digitales de nuestros sentidos, y eso lo podemos observar cuando soñamos, pues estando dormidos vemos por cuáles ojos y escuchamos por cuáles oídos. Otra prueba de la realidad cuántica o bosónica de nuestra mente está en el hecho que físicamente no tenemos la capacidad para almacenar toda la información que nos llega y procesarla. Con posiblemente 86 millones de neuronas,
solo podemos manejar 8600 terabytes, lo que representaría nuestra memoria RAM o de trabajo. La información en la memoria ROM, la más grande e importante, se encuentra, al igual que la información de la vida, en estado cuántico o bosónico. La prueba más importante del carácter bosónico, la inteligencia y la vida se encuentra en el hecho de que todos los seres superiores nacemos con personalidad y carácter totalmente diferentes, cosa que sería imposible si todo acto cognitivo se iniciara al nacimiento. El cerebro tampoco tiene los elementos cibernéticos para producir conciencia, personalidad, capacidad de razonamiento lógico, ni capacidad de razonamiento abstracto. Concluimos que el cerebro no es nuestro procesador de información, solo es una interfase entre el cuerpo y sus sentidos, y nuestra mente, que es cuántica o bosónica, es la prueba que la formación de la inteligencia y la vida provienen del universo invisible de pura energía. Origen de la inteligencia y la vida en el universo de bosones. ¿Qué son los bosones? Recordemos, solo existe un vacío unímodo y la materia. De hecho, todo es materia. No existe nada que no lo sea, excepto su comportamiento, es decir, su movimiento. El movimiento es el comportamiento de la materia. Esta se mueve por una acción mecánica natural de la misma de buscar el reposo o el equilibrio, lo que conocemos como el cero absoluto de Newton. Pero no habiendo arriba ni abajo en el universo, por ser infinito en todas sus direcciones, ésta solo logra un pseudo reposo, logrando puntos de equilibrio, formando sistemas. Los sistemas son las formaciones naturales del universo y el origen de la inteligencia y la vida en el mismo. Un sistema es un conjunto de partes que interaccionan entre sí en un entorno, según el siguiente modelo. Este es común en todos los sistemas, tanto naturales como artificiales, para permanecer con el equilibrio alcanzado. Entre más equilibrio logre con su entorno, el sistema se hace más inteligente. Esta ha sido nuestra observación empírica de la realidad. Lo que observamos hoy como producto final de todas las combinaciones posibles entre la materia y el movimiento es la existencia de sistemas complejos, altamente cognitivos y totalmente conscientes de su ser y de su existir. Lo que hace la diferencia entre un sistema y cualquier otro tipo de agrupación de elementos es que el sistema tiene un propósito autocontenido, es decir, una razón de ser y existir, la búsqueda del equilibrio, lo que lo convierte en una entidad. Existen dos principios sistémicos. El primero, el principio de la unidad del todo, y el segundo, el principio de la totalidad. El primero consiste en que las relaciones entre las partes de un sistema no son cuantitativas, sino cualitativas. Es decir, que el resultado de la suma entre dos elementos de un sistema no son dos, pueden ser 3, 4 o mucho más. Esto lo podemos observar en el hecho de que dos personas juntas pueden hacer más que dos personas por separado. Imagínense, 6 personas separadas con un mismo objetivo, solo juntas pueden lograrlo. Este principio recibe el nombre de sinergia. El segundo principio, el de la totalidad, lo podemos observar en el ser humano, donde cada sistema por separado no significa algo concreto, pero todos unidos dan un resultado milagroso. De aquí aprendemos que siempre la totalidad es mayor que la suma de sus partes. Como resultado de estos dos principios, que son efectos mecánicos naturales de causa y efecto, los sistemas se complejizan dando origen a sistemas inteligentes y estos a la vida. La vida aparece cuando los sistemas comienzan a modificar su exterior y logran la conciencia del existir.
De este logro natural provienen las entidades cognitivas creadoras de universos mágicos y del hardware y software de la vida para la formación de los organismos vivos. Aquí se descubre la formación de entidades bosónicas individuales para gatillar y controlar la existencia de los organismos simples, el instinto en los animales superiores y el albedrío en el hombre, la mayor formación material y creación sistémica de la naturaleza. El Rig Veda, el libro de la creación de los Vedas, enseña esta gran realidad encontrada en los bosones y explica que primero fue la creación y después aparecieron los dioses, los mismos que dieron forma a la masa primordial para dar existencia a todo lo que podemos observar. El pueblo sumerio tiene una historia que contar, que se aproxima mucho a la realidad que acabamos de descubrir en estas 5 presentaciones. A continuación veremos el legado sumerio y cómo el conocimiento de los bosones nos lleva a tener el poder sobre toda la materia.